la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, hermanos. Y con tu espíritu. Tomemos asiento. En esta tarde que el Señor nos invita a reflexionar su palabra en el Evangelio de San Marcos, que hoy hemos escuchado al proclamar, Jesús nuevamente se dirige a la multitud. Jesús dijo a la multitud. Y bueno, pues Jesús hace ese proceso de mostrarnos, porque el reino de los cielos es semejante a el tesoro escondido. El reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas. El reino de los cielos es como el constructor de la torre que debe de tener presupuesto para terminarla, como la red del pescador, como la semilla de la zarza. Y sucesivamente el Señor nos da pintorescas parábolas. ¿Qué son parábolas? Paralelos a la gracia de lo que es el reino de los cielos. Y hoy nos habla el Señor a la multitud. El reino de los cielos es como el hombre que siembra la semilla. Y el hermoso sentido de que nos está diciendo del parámetro. Muchos de nosotros, incluyéndome, vemos la obra titánica de los santos cuando leemos. Yo me quedo admirado, la obra grandísima de hoy que estamos celebrando a San Pedro Nolasco, fundador de los mercedarios. Hoy bendición a todas las Mercedes, a todas las Mercedes que por aquí tenemos, mi sobrina de Chicago. Que Dios las bendiga, y a todas las Mercedes que están recordándote hoy. Esa obra titánica que San Pedro Nolasco comenzó con la abundancia de dinero que tenía, porque sus padres murieron y se quedó una suma abundantemente rica. Y como en aquel entonces, estando San Pedro Nolasco con esa abundancia, lo que hizo fue comprarle a los maometanos, todos aquellos esclavos que tenían cristianos, y que los maometanos sacrificaban sádicamente sacrificaban a los cristianos. Y por más que él iba y compraba esclavos y los compraba, por supuesto que su naturaleza fue ir a las cárceles, ir a los paredones donde los sacrificaban. Y él llevó, y esa obra monumental, nosotros pudiéramos decir, ¿cuándo voy a llegar a ser una persona que con mi palabra compre a aquel hermano que está pecando, compre a aquel hermano que está cometiendo una falta? Y creemos que esas obras titánicas no las vamos a alcanzar, pero hoy lo dice Jesús, el reino de los cielos se parece a la semilla que el sembrador echa en la tierra. Escuchen cómo dice, la semilla que echa en la tierra. Él no sabe ni cómo ni cuándo, pasan los días y las noches, y esa semilla germina. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir el Señor que con tus obras tienes que continuar sembrando, con tus palabras, con tus gestos, con tu mirada, con tu trato general. Y mostrarles a aquellos que en ti y en los demás existe Dios, aquellos desesperanzados. ¿Por qué? Porque escuchamos un sembrador que tiene toda la esperanza en Dios. Y toda la esperanza en Dios es que sabe que la tierra va a hacer su labor. Sabe que el cielo en el sol va a hacer su labor. Sabe que la lluvia o la brisa del amanecer va a hacer su labor, y que esa semilla
va a producir su germen. Se llama esperanza. Pero muchos de nosotros decimos, sí, Padre, yo tengo esperanza, pero tu ser está agitado, tu situación está muy alterada, tus términos no son los de Dios en la esperanza, tu volumen de voz no son los de Dios en la esperanza, tus actitudes arrebatadas no son del fundamento de una esperanza. Por eso escuchamos que aquí debes de hacerlo conforme haces las cosas, como que si todo dependiera de ti. Pero al momento debes de hacerlo también como que si todo dependiera de Dios. Y en esa naturaleza depositar la esperanza y vestirte de esperanza. Vienes, haces tu oración y te quedas con esa paciencia que es fruto de la esperanza, esa paz que es hermana de la esperanza. Y vas llenando tu ser al compartirlo con los demás en la bendición, en los términos, en las palabras, en el trato, intercomunicación. Por eso mismo escuchamos que este sembrador no sabe ni cómo, ni cuándo. Pasan los días y las noches y ya va produciendo la semilla, el tallo, después del tallo la espiga y después de la espiga los granos de trigo. Pero ¿qué hizo? Sembrar la semilla. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, todos los días. Generar un gesto de gracia. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Generar un gesto de amabilidad. Pásale, hermano, primero tú. Generar un gesto de civismo. Atender nuestras casas desde la calle, barrerlas. Generar un gesto a la sociedad. Cuidar nuestro bienestar de todo lo ámbito, de todos los ámbitos. Por eso, la semilla que se siembra es lo que tú tienes que recibir también de Dios, y lo recibes de Dios todos los días, la gracia de ponerte en pie, alabar y bendecir a Dios con tus deberes y obligaciones desde casa. Por eso cuando escuchamos que el sembrador levanta la cosecha, es la obra de Dios que tú permaneciste sembrando. Amén. Y esa siembra es la que tenemos que hacer continua. Tus palabras, tu obediencia, tus obras, tu mirada, tus gestos, tus actitudes. Y guardar la esperanza significa tener ese espíritu de Dios dentro de ti y vestirte de esa esperanza con toda la paciencia. De repente tú haces oración y estás bien ofuscada porque no han salido bien las cosas, y estás bien ofuscada, bien entribulada, y haces oración y sigues igual. Y sigues igual. Y lo único que vas a generar es una enfermedad del hígado, del páncreas, sistema nervioso, digestivo. Y no tuvo la culpa el problema ya. Fuiste tú. Después Jesús nos dice, en el ámbito de la fe, esa semillita pequeñita llamada mostaza. El reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza. Así es la fe. ¿Cómo dice? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Y esa semillita que se pierde entre las cuencas de la mano y que tiene la vitalidad, tiene la fuerza de la vida, tú la siembras y esa semilla crece como un arbusto grande y es la semilla que más cobija las aves del cielo. Sí, hermano. Realmente está mencionado aquí por esa grande maravilla de ver todo tipo de especies de aves
que comen esta semilla y que son parte del hábitat donde los pájaros hacen sus nidos. Jesús la tomó por enseñanza y de repente ve un matorral tan grande y entonces empezamos a buscar de dónde salió ese matorral. Observamos una semilla tan pequeña como la fe que tú tienes que tener en tu propia oración, la fe que tienes que tener en tu propia devoción, la fe que tienes que tener en tu propia entrega de tu piedad. Y sí, no juguetear, que si hago oración o no la hago, que si hago 20 minutos de oración y tengo 3, 5 horas de televisión. ¿Cuál es la semilla de mostaza ahí? ¿Qué está creciendo más, Jesús o el medio de comunicación social? Por eso mismo Jesús nos está diciendo, el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que se siembra, y vuelve a hablar de la siembra. Hoy Jesús nos está invitando a la fe y a la esperanza, a hacerlas parte de nuestra vida, porque dentro de esa semilla de mostaza debemos de tener fe que se va a hacer un arbusto tan grande, y de esa semilla que no sabemos cuándo, cómo, ni el día, ni la hora, que con la esperanza se desenvolverá en el Señor. Y dentro de estas dos virtudes teologales, el amor, que es el principal sentido de hacer oración y de mantenernos en el Señor con la gracia de su bendición. Que Dios te mire con fortaleza y gracia, y que derrame sus dones y te conceda cuanto le desees.